Familia, buenas tardes, bienvenidos a esta gran vía que se abre para todos ustedes en nuestra página web www.ceutatv.com y en nuestros perfiles de Facebook, Ceuta Televisión, y de Twitter, @CeutaTV, para que nos comenten todo lo que quieran con un único límite, el de las buenas formas, y para que, como todos los días, nos digan, pues por ejemplo, desde qué parte de Ceuta nos ven. Tenemos muchos amigos en los últimos días desde Zurrón, o desde qué otra parte del mundo nos están siguiendo. Nosotros vamos, como siempre, a esta hora a ponerles al tanto de todo lo que está ocurriendo en la actualidad en estos momentos, 6 y algún minuto son de la tarde. Por encima tiene algunos nombres propios, por ejemplo, el del ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, que hoy ha hecho referencia en el Congreso de los Diputados a la situación de la frontera en Ceuta. Zoido ha comenzado su comparecencia sobre el Tarajal ante la Comisión de Interior del Congreso, lamentando las últimas muertes de porteadoras en el lado marroquí de la frontera. El ministro del Interior ha explicado que gran parte del encuentro que mantuvo hace apenas unos días con su homólogo marroquí sirvió para abordar la situación de las personas que se dedican al tráfico de mercancías entre los dos países. Para lamentar el fallecimiento de 2 porteadoras tan solo hace 2 semanas, que se suman a otros fallecimientos que se han producido con anterioridad. Aunque se hayan producido estos fallecimientos en territorio marroquí, quiero destacar que son personas que luchan diariamente por sobrevivir con ese durísimo trabajo. Soportan cola, van cargadas con peso en extremo para sacar adelante sus familias en Marruecos. El ministro del Interior ha explicado que se está desarrollando un estudio de viabilidad sobre los distintos aspectos necesarios para la remodelación del espacio fronterizo. En esta remodelación se incluyen actuaciones como la ampliación del Tarajal, que, tal y como ha explicado el ministro Zoido, pretende la ampliación de la frontera hasta la línea del mar. Para ello, ha continuado, será necesaria la demolición de algunas de las edificaciones que se encuentran en la zona. Las medidas que el Gobierno considera necesaria para dar respuesta a la situación actual se concretan sin duda alguna en una remodelación general que tiene que comprender distintos aspectos. El primero es la aproximación de las instalaciones del recinto a la línea del mar para ganar el espacio que es necesario y que antes les decía para poder desahogar el tráfico de vehículos y el de peatones y conseguir una mejor y mayor agilidad, y para eso es necesario la demolición de parte de las edificaciones existentes. Igualmente, y en el lado derecho de la frontera, teniendo en cuenta la salida desde Ceuta, se está estudiando una ampliación del recinto, para lo que ya se han establecido conversaciones, ha asegurado el ministro, para la cesión de terrenos al Ministerio del Interior. Finalmente, ha explicado, se realizarán nuevos trazados para el tránsito tanto de vehículos como de personas. El objetivo, ha explicado el ministro del Interior, es que en 2018 estén redactados los proyectos para estas actuaciones, una vez realizado el estudio de viabilidad, de tal forma que, usando los trámites de urgencia siempre que sea necesario, estas actuaciones estén listas lo antes posible. Ese estudio de viabilidad determinará los proyectos concretos a desarrollar y sobre esa base, en el año 2018 se va a proceder a la redacción de los proyectos de obras que procedan y posterior contratación de las obras de ejecución de los proyectos, siguiendo la legislación administrativa del Estado y utilizando todos los trámites de urgencia que nos sean posibles. Queremos que estas obras, ya que habrá disponibilidades presupuestarias, puedan estar a disposición de todos los usuarios lo antes posible. Juan Ignacio Zoido ha concluido su intervención señalando que el diagnóstico está realizado y ahora se trabaja en la viabilidad. Muchas de las actuaciones a continuado ya tienen disposición presupuestaria y otras se realizarán con financiación europea. El Gobierno, ha afirmado el ministro del Interior, es consciente de las deficiencias y trabaja para acabar con ellas. Mientras la sesión plenaria, prácticamente a la hora en que comparecía el ministro de Interior en la Asamblea de Ceuta, se ha dedicado hoy al turno de interpelaciones, lo que suele dar lugar, por norma general, y hoy tampoco ha sido una sesión, algunos momentos calientes, intensos, reconozcámoslo, de estos que nos encantan a los periodistas, como por ejemplo el que han protagonizado el presidente de la ciudad, Juan Vivas, y el portavoz de la coalición Caballa, Juan Luis Aroste. No suele ser habitual ver al presidente de la ciudad, Juan Vivas, acabar elevando la voz entre gestos de ostensible enfado, pero eso mismo ha ocurrido en la segunda interpelación debatida en el Pleno de la Asamblea. Una sesión que tuvo una modificación en el orden del día a petición del portavoz del PP, Emilio Carreira, que por problemas de agenda relacionados con la Consejería de Turismo y Deportes logró que las interpelaciones relativas a su cartera se debatiesen en primer lugar. Pero en esta carrera hizo de mero espectador. Aróstegui dirigió sus palabras a Vivas, a quien acusó de subvencionar con dinero público a una empresa amiga, y subrayó
admitió que el gobierno acordaba primero dar la subvención y luego buscar un informe que casualmente refrendaba la acción del Ejecutivo. Aróstegui también recordó al presidente que con la anterior empresa al menos se suscribió un convenio para que las personas que tuvieran que recibir tratamiento de quimioterapia en Algeciras pudieran volar gratuitamente. Esa, dijo el diputado, fue una salida decente. Algo que no ocurre ahora, según el portavoz de la oposición, que acusó al presidente de la ciudad de creerse que podía hacer lo que quisiera porque el PP al final iba a ganar las elecciones y pidió que marcara la raya. Hasta aquí hemos llegado. Yo sé que usted tiene la convicción de que la ciudadanía de Ceuta se traga todo. Y yo creo que eso es verdad. Incluso voy a decir también que yo tengo la convicción de que usted tiene la sensación o la percepción de que al PP se le perdona todo. Ustedes tienen la sensación metida en su cabeza de que aunque un día hipotético, y no lo cogieran llevándose millones así de la caja con una fotografía, la gente le daría igual y lo seguiría votando. Una raya que, dijo Vivas, había traspasado el propio Aróstegui, al que acusó de estar frustrado porque nunca había ganado unas elecciones en su trayectoria política. Vamos a caer en la provocación. Yo creo que usted lo que tiene es una frustración, porque usted sí. Usted es el adalid de la honestidad, de la honradez, de quien nunca se equivoca, y con ese aire de superioridad se dedica a maltratar a todos los demás. Hasta aquí hemos llegado. Aróstegui, tras recordar a Vivas que tenía pendiente la respuesta, dijo textualmente que le importa un carajo lo que el jefe del Ejecutivo piense de él. Su opinión sobre mí, que me parece muy interesante. Sí, ya está. Desde el punto de vista político, me importa un carajo y espero que a los ciudadanos también. Bueno, pero yo lo he interpelado sobre el compromiso suyo de pagar 300.000 euros a una empresa privada sin ninguna contrapartida para este ayuntamiento. Y usted se explica. Y luego me cuenta lo que quiere. A mí no me importa. Pero usted aquí tiene la obligación de responder. Y luego usted dice lo que le quiera decir. Para cerrar, Vivas terminó alzando la voz y señalando que la ciudad no tiene empresas amigas por un lado y por otro que todo se ha hecho conforme a derecho y ajustado a la legalidad. Yo le he dicho lo que le tenía que decir. Sí, me parece muy bien, pero del helicóptero nada. Del helicóptero ni una palabra. Del helicóptero aquí no hay ninguna intención de darle ninguna subvención de manera irregular a ninguna empresa. O sea, ¿no le van a dar 300.000 euros a Élite? De manera irregular no hay ninguna intención de darle ninguna subvención a ninguna empresa de manera irregular. Y se lo digo absolutamente con total rotundidad, de manera irregular a ninguna empresa. Y aquí no hay ninguna empresa amiga, señor Aróstegui, ninguna. En un tono, desde luego, mucho más sosegado, debatieron el consejero de Turismo y Deporte, Emilio Carreira, y el portavoz adjunto del PSOE, José María Mas, sobre una cuestión, el turismo, que deja algunas cifras en negativo en esta campaña con respecto al ejercicio de 2016. El número de visitas a Ceuta durante los primeros meses de la campaña turística descendió un 3% en los primeros meses de la temporada estival, datos a 30 de junio de 2017. Hasta ese momento, Ceuta había recibido un total de 39.003 visitas, según los datos aportados por el consejero de Turismo y Deporte, Emilio Carreira, en el pleno de este martes tras una interpelación del diputado del PSOE, José María Mas. Un 64,85% son residentes en España y un 35,15% residen en el extranjero. A pesar de este dato, que es negativo en sí mismo, de un 3 y pico % menos, lo que sí que se han incrementado son las pernoctaciones. Carreira desveló también algunos datos en relación al puerto deportivo, que visitaron 1.091 embarcaciones con 4.087 tripulantes a bordo. Cifras, dijo el consejero, también en decrecimiento. No ocurre lo mismo con los cruceros, que incrementaron sus visitas en un 15%. Y para finalizar, pues decirle que los datos de cruceros, que también los tenía por aquí, y que facilita en este caso tanto servicios turísticos como la autoridad portuaria, han tenido un incremento bastante importante en este ejercicio respecto del año pasado, de un 15 y pico % más de visitantes. El consejero admitió que los datos son mejorables y anunció que la próxima semana mantendrá reuniones con altos cargos ministeriales para abordar cuestiones relativas al abaratamiento del barco, entre otras. El objetivo, dice Carreira, es atraer a los turistas de alto poder adquisitivo que literalmente están aburridos de dar vueltas por Puerto Banús. Que si conseguimos que se disuada a los peninsulares de venir a Ceuta por la carestía del barco, por lo menos que haya una oportunidad de conseguir una fórmula que permita el acercamiento en buenas condiciones. Si atraemos el turismo de alta capacidad adquisitiva que hay en la península y que, hablando coloquialmente, están aburridos de pasear por Puerto Banús, cuando en Ceuta tienen un turismo de experiencias que allí no van a tener, y conseguimos convencerles de que vengan aquí
utilizando sus propios medios si quieren, porque la travesía del estrecho es extraordinaria. Mas confirmó su preocupación por los datos y recordó que el turismo es una fuente tradicional de ingresos en Ceuta. Creo que sería deseable que por parte de todos se someta esta circunstancia a una reflexión seria para intentar, en medida de lo posible, poner todos los medios que tengamos a nuestra disposición para intentar reactivar la actividad comercial en Ceuta y prever que en futuras campañas veraniegas o sobre todo vacacionales que se puedan tomar todas las medidas que hagan que la actividad comercial no decaiga. Y llegados a este punto vamos como siempre a repasar la actualidad local, nacional e internacional con las ediciones digitales de media tarde. Lo acabamos de ver, Viva Aróstegui, no le voy a soportar más que nos acuse de ladrones y chorizos, titular del diario El Faro de Ceuta. Este sí es el del pueblo. Zoido reconoce que la valla de Ceuta ya no cumple su función y habla de una remodelación general. La Verdad de Ceuta, Federación de Pádel e Instituto Ceutí de Deportes realizarán pruebas a nuevos alumnos. Ceuta al día, Zoido la valla ya no cumple su finalidad. Diario El País, con fotografías de portada a 4 columnas, el paso del huracán Irma deja a millones de personas sin luz. Titular inferior, la diada divide Cataluña. Este mismo asunto copa la portada del diario El Mundo con fotografía a página completa para la manifestación de ayer en Barcelona, que para el rotativo madrileño es la diada de la desobediencia, con un llamamiento de la alcaldesa del Hospitalet de Llobregat, de Núria Marín, presidente, dejen paz a los alcaldes. Esta es la previsión meteorológica para las próximas horas. Vuelven a subir las temperaturas, al menos las máximas que podrían alcanzar los 31 grados, no van a bajar de los 20, con cielos completamente despejados y vientos soplando de levante. En cuanto al sorteo de la Cruz Roja, este que ven es el número agraciado en el día de hoy, 12 de septiembre, 230-230. Este es el número de emergencias, el 112. El 900-018-018, el de lucha contra el acoso escolar, y el 016, el de lucha contra el maltrato. Vamos a tomarnos un respiro, es lo habitual hasta ahora, y en nada, en unos minutos hablamos de nuevo con José Luis Calvo y vamos a hablar, atención, de inteligencia artificial, ordenadores que hablan entre ellos y no los entiende nadie. Ahora venimos.
Fue una noticia que prácticamente pasó desapercibida durante el pasado verano, y miren que es difícil que una noticia no tenga eco en los meses de julio y agosto, pero que repescamos hoy porque nos ha llamado mucho la atención. Central de un gigante informático, en este caso la red de redes, como lo llaman ya algunos en el mundo social, como es Facebook, y el personal de mantenimiento detecta que hay dos ordenadores que de alguna manera están hablando entre ellos sin que nadie los entienda. Esto que les estoy contando es literal, es decir, estos dos ordenadores han desarrollado un lenguaje informático que no es accesible para el resto ni siquiera de equipos de esa compañía. Aquellos dos ordenadores, aquello fue resuelto al método español, es decir, desenchufando a lo bestia, pero vamos a hablar de esa inteligencia artificial, que es un lenguaje informático propio entre ordenadores. Así que yo ya me callo y le doy la palabra, como decíamos antes de este pequeño descanso, a nuestro experto en este tipo de cuestiones. Don José Luis Calvo, buenas tardes. Buenas tardes, Juanjo. Esto no es una película de ciencia ficción, esto ocurrió hace creo que ni un mes. Un mes, fue a mediados finales de agosto y es un experimento que tiene una sección de Facebook, entonces estaban probando para el tema de los autochats, estos que te contestan, ¿quiere usted ayuda? Y te van contestando automáticamente, tipo centralita telefónica, que en función de lo que tú dices te va haciendo preguntas. Entonces estaban intentando desarrollar un mecanismo que permitiera mantener una conversación usando inteligencia artificial, y de repente pues se encontraron que estaban literalmente hablando en un inglés inventado, porque entre ellos lo que hacían era probar a que aprendieran a hablar inglés entre ellas. Se iban preguntando y respondiendo, porque ya te digo, era escrito. Y de repente vieron que empezaban a escribir como de forma un poco aleatoria, hasta que se dieron cuenta que es que no estaban, que no tenían ningún fallo ni nada, que era lo que pensaban, que estaba fallando el sistema, sino que lo que habían era desarrollar su propio lenguaje. Partiendo del inglés base que le habían puesto, habían desarrollado un propio lenguaje que una vez que lo analizaron, vieron que tenía bastante lógica, era un lenguaje bastante lógico, coherente, ininteligible para las personas que estaban allí, no sabían lo que se estaban comunicando. Entonces intentaron un poco restaurar el sistema como estaba en principio, y viendo que aquello se le podía estar yendo un poquito de las manos, pues lo que hicieron fue apagarlo. El método español, es decir, tirar el enchufe y adiós. Bueno, sí, son muy de informática, los compañeros que no están viendo de informática, esto es al final, me dicen, bueno, apaga y enciende de nuevo, que muchas veces parece que lo decimos un poco así, pero es verdad que a veces el quitar la corriente de los sistemas hace que todo vuelva un poco a su estado natural. Es decir, que técnicamente aquello de la apaga y enciende otra vez funciona, que no es, bueno, hombre, no es lo más recomendable habitualmente, pero... Hay cosas en las que no pasa nada, se puede encender y apagar, y sistemas en los que no se puede apagar. En un sistema grande, por ejemplo, no puedes venir y darle un botón, vamos, de hecho muchos no tienen ni el botón de apagar y encender, hay que hacerlo a través de unos procedimientos, y eso pues te puedes cargar el sistema entero. Bueno, y volviendo a estos dos ordenadores que de alguna manera nos han dado pie para la sesión de hoy, no sé si podemos decir que estamos hablando de dos máquinas con personalidad propia. Bueno, el desarrollo de la inteligencia artificial lleva un montón de años y claro, cada vez con la potencia de cálculo que tenemos hoy en día, pues cada vez va a más con los equipos informáticos. De hecho, ya tenemos incorporada inteligencia artificial en muchos aspectos. Ya creo que en algún programa hemos hablado de cómo cuando nos metemos en Google, pues él nos va diciendo, pues yo creo que te gustaría viajar a no sé, eso en el fondo son software de inteligencia artificial que en función de las búsquedas que tú haces en el navegador, de las páginas que tú visitas, de las ofertas que tú miras en los diferentes sistemas, las páginas web, pues dice, pues esta es una persona que el sistema puede averiguar porque eres una persona deportista, que además practica fútbol, que le gusta viajar y eres un equipo determinado. Claro, entonces te van estudiando, van haciendo análisis y analizando cómo está funcionando el sitio, cómo funcionas tú en la red, pues te van tomando decisiones. Realmente lo que hacen es tomar decisiones, que es lo que hace la inteligencia artificial. Enseñar a un ordenador a tomar decisiones propias. Y pues cuando yo me conecte, me van a poner la oferta no quiero decir, bueno, lo típico, ¿no? La oferta de Booking hay una oferta a Las Palmas de Gran Canaria, pues porque has puesto algo de Gran Canaria y él ha decidido que te gustaría ir a Gran Canaria. Muchas veces que vas con tu teléfono andando y aunque tú no quieras, bueno, a mí me ha ocurrido alguna vez, ¿no? Aquello de que pasas por un restaurante y de buenas a primeras te da por mirar el teléfono y dice, ¿está usted en restaurante tal? ¿Qué le parece? Y dice, bueno, pero si yo no lo he dicho a nadie, porque bueno, hay gente que todavía solemos tener cierta reserva, aquello de contar cada 5 minutos en Facebook que estamos haciendo, hay gente que no.
Pero en fin, eso va al gusto de cada cual. Pero te aparece, ¿está usted en restaurante tal o en tal estación de autobuses? Dígame qué le parece. Eso es inteligencia artificial también. Bueno, en parte, claro, es inteligencia artificial. Son software que toman decisiones a partir de una serie de datos, que es lo que se basa la inteligencia artificial, es decir, analizar circunstancias y decidir de forma autónoma. En este caso va un paso más allá, porque no solo decidieron que el lenguaje no era óptimo y que podían desarrollar un lenguaje nuevo, y se pusieron a investigar entre ellas dos cómo optimizar el lenguaje y hicieron un lenguaje propio. Partiendo de una base, pues hicieron un lenguaje propio. Esto, hay muchos autores, mucha gente que decía que es muy peligroso, porque claro, imagínate dos máquinas que se pusieran a hablar entre ellas, que fuera imposible de saber lo que están diciendo, como si de repente aparecen aquí dos personas, se ponen a hablar en su propio idioma y nadie sabe lo que están diciendo. Entonces, no puedes un poco adelantarte a ellos, qué están haciendo, qué están tramando. En ese mismo sentido podrían decidir cambiar los sistemas de comunicación, cambiarse, en el caso de las máquinas, sus propias configuraciones. Podrían aprender a hacer todo esto. Es un poco lo que veíamos, que siempre ponemos los símiles de las películas, el Terminator, ¿no? Claro, y volviendo al tema un poco de ciencia ficción, quien dice dos ordenadores de aquellos dedicados a preguntarnos qué nos gusta, dice dos cabezas nucleares. Bueno, claro. Los equipos que manejan la... Tranquilos, que estamos poniendo un supuesto, no se me metan debajo de la cama todavía. Esperemos que no tengan ese software, especialmente los de Corea de... Sí, los coreanos mejor directamente que no tengan ningún software. Que no tengan un software, porque, vamos, sería peligroso que lo tuvieran y les enseñaran ellos a cómo tienen que funcionar. Pero sí que es verdad que muchos sistemas ya nos van decidiendo por nosotros. El otro día hablábamos de los coches automáticos. En el fondo lo que tienen son software de inteligencia artificial que deciden cuándo hay que parar, cuándo hay que frenar. Todos esos son software que se van, programas que nos van introduciendo poquito a poco y que van, bueno, pues pensando un poco por nosotros, por decirlo de alguna forma. Aunque a veces pienso en cosas surrealistas, creo que lo comentaba contigo en alguno de estos programas, ¿no? A mí un canal de pago decidió en las sugerencias que, porque ya he visto un documental, creo que era de Joe Cocker, me interesaba ver otro sobre el final de ETA. que tiene que ver Joe Cocker con Arnaldo Otegi, no lo sé, pero el ordenador de Netflix, que era este canal, decidió que algo tenían en común. Bueno, sí, eso será por algún criterio de búsqueda extraño que tenga, pero sí que es verdad que en este sentido es peligroso. De hecho, había un debate entre el Facebook y Google, estaban ahí discutiendo en las redes sociales, una intensa pelea entre ellos, diciendo que porque Google siempre ha apostado mucho por el tema de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, de apostar, y decían que era peligroso este tipo de cosas, podía llegar a ser peligroso para el ser humano. Es decir, podemos llegar a un momento en el que las decisiones las tomen máquinas por nosotros, y claro, las decisiones que toma una máquina, al ser, como decíamos el otro día, al ser basadas en criterios estadísticos, criterios puramente científicos, pues claro, sin ningún sentido humano, por decirlo de alguna forma, podrían decidir que a lo mejor la mejor opción es matar a una persona o dejar que se muera, ¿sabes? Muchas veces nosotros no tomamos decisiones en función de criterios objetivos, sino de criterios basados en sentimientos, que por eso somos humanos, tenemos sentimientos y nos diferencia de una máquina en eso. Entonces, claro, dejar en manos de una máquina todo es peligroso. Dejar que una máquina aprenda, bueno, de hecho, hace muchos años, bueno, unos pocos ya, fue noticia cuando le ganó, no sé si fue Karpov o Kasparov a Deep Blue. Deep Blue. Hoy en día yo creo que sería imposible que eso pasara por la potencia de cálculo que tienen las máquinas, y la forma en la que se está desarrollando es bastante complejo, por la forma en la que, porque aquello se basaba en unos algoritmos muy estrictos. Hoy en día las máquinas aprenden, entonces aprenderían viendo, no solamente jugando, sino viendo de jugar. Bueno, con Kasparov nada es imposible, ¿eh? Bueno, una mente como estos genios... Como la de este hombre... Sí, pero que me refiero que hay ha avanzado mucho desde aquellos tiempos a esto, sobre todo en potencia de cálculo. Estamos viendo que, por ejemplo, lo que tenemos hoy en un móvil supera con crece a lo que teníamos antes en sitios donde había ordenadores bastante potentes, como centrales nucleares y todo. Prácticamente la misma potencia de cálculo, más o menos, la tiene en un móvil a nivel de binario, vamos. Es curioso porque estamos a punto, y creo que el año que viene, dentro de un par de años, se cumplieron 50 años de la llegada del hombre a la Luna.
y creo que los ordenadores tenían la misma potencia, los ordenadores del famoso Apolo 10, que era el que puso pie en tierra, o mejor dicho, pie en luna, tenía la misma potencia que un microondas de los que tenemos en casa hoy en día, es decir, o la misma configuración informática prácticamente. Era una tecnología muy similar, insisto, a la que tenemos hoy los microondas, en los hornos, etcétera. Estamos hablando solo de hace medio siglo. Claro, es que una calculadora científica de las que podemos comprarle a cualquiera de nuestros hijos para estudiar bachillerato, es decir, una sencilla que no, pues tiene bastante más potencia de cálculo de lo que pudiera tener prácticamente esa aeronave. Es que realmente estamos hablando de... Hemos conseguido meter en un reloj un teléfono móvil, que eso hace 10 años era impensable. Es decir, nadie... Cuando salieron los primeros teléfonos móviles, tú le decías a alguien, mira, pues dentro de 10 años, en mi reloj, voy a poder tener el teléfono móvil y simplemente presionando un botón, voy a poder mandar un mensaje, voy a poder... Bueno, eso es imposible si el teléfono móvil es un cacharro así y la batería 2 veces el teléfono. O ese invento, ¿no? La Google Glass. La Google Glass no ha llegado a cuajar mucho, ahí están otra vez apostando por ella. Hombre, la primera vez que yo lo vi la Google Glass a alguien fue al Monoburgo, o sea que aquello del glamour se perdió automáticamente, pero es verdad, se veía, creo que el año que ganó el Atlético de Madrid la Liga, si ustedes fijan, el partido que gana el Atlético en la Liga, se ve a Germán Burgos con una gafa. Todo el mundo, ¿qué le pasa a este? No, es que estaba con la Google, y este hombre estaba con la Google Glass, perdón, y este hombre estaba con un programa que le habían desarrollado expresamente Google porque quería potenciar, evidentemente, era una figura con mucho asomo mediático en aquel momento, era un programa que le había desarrollado para analizar las estadísticas del rival, que no sé si era el Fútbol Club Barcelona, algún otro equipo, o del propio Atlético de Madrid, y era bastante curioso, ¿no? Claro, el nivel de compresión que hemos hecho ahora de datos, es decir, de poder meter en muy poco espacio, con la nueva tecnología, meter en muy poco espacio mucha capacidad, pues nos permite hacer ese tipo de cosas, tener en la apatía de una gafa, pues tener un microprocesador, eso era impensable hace pocos años, 10 años, 15 años, era impensable, lo de las Google Glass, y se pueden hacer muchas cosas. De hecho, bueno, Google, ahora que está muy de moda las gafas 3D, Google en su página de Google te vende unas gafas 3D que me parece que costaban del orden de 15 o 16 euros, que eran de cartón. Tenías la pantalla, la tecnología, pero la gafa en sí es de cartón, te las descargas, la plantilla, te las puedes fabricar prácticamente. Que es que ya la tecnología lo tenemos prácticamente ahí a mano, que no es una cosa impensable. Las películas en 3D, yo recuerdo de pequeño que hubo una peli, no me acuerdo qué peli fue, muy famosa en 3D, y nos pegábamos los niños con los fosquitos, regalaban las gafas 3D para verla, era una de dinosaurio o algo así. ¿Puede ser Parque Jurásico? Pues puede ser algo así, y nos vamos, como locos, buscando las gafas 3D, que eran con los cristales estos de pasta, no sé si lo recuerdas. Y hoy cualquiera tiene una televisión de 3D en casa, y con unas gafas cualquiera así de especiales, no muy caras, las ves, así que la tecnología avanza mucho. Lo que estábamos hablando de inteligencia artificial, ya te digo, está incorporado a más de las cosas de las que pensamos. Es decir, la inteligencia artificial gestiona muchas más cosas de las que podemos llegar a pensar que tenemos por ahí por medio. Es decir, programas, software, reconocimientos de voces. Cuando llamamos a cualquier seguro, cualquier teléfono de estos de centralita, la máquina que nos está hablando, que nos dice, por ejemplo, la telefónica, la típica conversación esta que siempre tenemos cuando se nos estropea algo es, díganos qué es lo que quiere. Y tú dices, se me ha estropeado la ADSL. Al final ya te rebotas y empiezas a soltarle tonterías Pero el reconocimiento ese que hace de la voz es inteligencia artificial. Es decir, hay un software de inteligencia artificial que sabe hablar, en nuestro caso el español, reconoce cualquier voz a priori y es capaz de tomar una decisión en función de lo que tú le vas diciendo. Lo tenemos como muy asumido. Es decir, tú le dices a la maquinita, no veo la tele. Y ella toma la decisión pues, de ponerte con un operador, con ponerte con un técnico, decirte, bueno, no la ve, no ve todos los canales, no ve no sé qué, te hace otra pregunta, es decir, va tomando decisiones por ti. O sea, bueno, por ti no, automáticamente. Bueno, esto posiblemente le vaya a valer no sé si este año o el año que viene, dentro de un par de años, el próximo premio Nobel a la ciencia en España. Se llama Juan Ignacio Cirac, creo que tiene unos 50 años más o menos. Es el director del Instituto Max Planck, uno de los... el Real Madrid, vamos a decirlo así, de la ciencia en Alemania, en Suiza. Es el eterno nominado al Nobel de Física, entre otras cosas, porque sus aportaciones
al mundo de la inteligencia artificial, es decir, al desarrollo, pues por ejemplo, antes mencionamos los microondas, hornos, soportes, etcétera, en la cocina, pues están siendo pues mucho más importantes y mucho más presentes en nuestra vida de lo que nosotros nos creemos. Insisto, es que es el señalado unánimemente casi como el próximo Nobel español y posiblemente este año. Es decir, vayan apuntándose ese nombre y si tiene suerte empezamos, José Luis y yo, a plantearnos lo de echar la quiniela toda la semana. En cualquier caso, creo que a mí me mencionan por ahí las 3 dimensiones. Creo que para la próxima semana podemos hablar ya directamente de las famosas impresoras en 3D, que es otra cosa que también nos da mucha esperanza por un lado, pero mucho miedito por otra. Don José Luis, hasta la próxima. Hasta el martes que viene, nos vemos. Seguimos en un par de minutos.
El país de nunca jamás era aquel lugar donde volaba Peter Pan, aquel niño que se negaba a crecer. Es un cuento que hemos leído, nos han leído, o hemos visto en el cine y la televisión, pues no sé cuántos miles de millones de veces, ¿no? En sus respectivas versiones. Pero todo ello del niño que se niega a crecer tiene también una vertiente psicológica y es el síndrome de Peter Pan, que vamos a analizar a continuación. No se rían, que existe, en compañía de nuestra psicóloga habitual, doña Julia Ferreras. Buenas tardes. Buenas tardes. El síndrome de Peter Pan no es que de vez en cuando todos dejemos, que esto yo creo que es hasta saludable, salir al niño que hayamos dentro, sino que nos encontremos un tipo con un personaje con 50 años que no haya madurado. Ahí está la cuestión, que no ha madurado, que se ha negado a asumir las responsabilidades que como adultos se le exigen, que se nos exigen a todos, ya sea tanto a nivel profesional como a nivel personal, como a nivel relacional. Se niega a madurar, se niega a asumir esas responsabilidades y de hecho no las asume. Vive el día a día, su máxima es el carpe diem, viven como niños. Lo cual no está reñido con algún problema, digamos, de inteligencia en el sentido más simple de la palabra. No es que tenga algún tipo de deficiencia, no. No estamos hablando de adultos con discapacidad. No estamos hablando de adultos con discapacidad intelectual, ni nos vamos hacia esa parte de adultos con discapacidad intelectual que tienen ciertos comportamientos pueriles que son propios de ese trastorno, ni estamos hablando de la crisis de los 40, que tiene su propio síndrome, el síndrome del hombre irritable, porque muchas veces se confunde cuando vemos al típico hombre de 40 45 años que le da un arrebato y se compra la moto y empieza a comportarse como un adolescente y se le dice, ya tiene el síndrome de Peter Pan. Tampoco estaríamos hablando en ese caso del síndrome de Peter Pan, sino que son adultos que durante toda su vida se han negado a asumir esas responsabilidades y se han negado a madurar desde la infancia. Bueno, los 40 son una edad muy respetable, vamos a hallarnos bien. Decíamos, por ejemplo, alguien que dice que no paga una hipoteca porque no quiere. ¿Eso puede ser cara dura o síndrome de Peter Pan? Es que si no me pone en contexto, no... En el contexto bueno, pues alguien de Peter Pan, ¿y yo por qué tengo que pagar la casa? Vamos a ver, no se da un solo hecho aislado, tenemos que analizar al individuo en todo su conjunto. En este caso estaríamos hablando de una persona que se niega, por ejemplo, a asumir la responsabilidad de tener que atarse 40 años a una hipoteca, pero también llevaría adosado él, imposible que se comprometa a nivel relacional, a nivel emocional, llevaría también adosado, no asume ningún tipo de compromiso con sus amistades, llevaría adosado cambios de trabajo constantes porque no asume las responsabilidades propias de su profesión. Es decir, que no solo lo vamos a ver en una área de su vida, sino que va a ser un continuo, que va a ser algo que afecte en todo su conjunto. Es igual que si tú me dices, entonces, el típico don Juan de 35 años que va de flor en flor, que nunca tiene pareja seria, que tiene miedo al compromiso, que así lo manifiesta, que estaríamos ante un síndrome de Peter Pan. Hombre, pues solo analizando ese área de su vida no podríamos terminar diagnosticando un síndrome de Peter Pan. Si ya nos metiésemos más en profundidad y viésemos las diferentes áreas o las diferentes esferas y viésemos déficit o inmadurez en todas ellas, sí, podríamos incurrir en que tiene un síndrome de Peter Pan. De todas formas, es muy complicado diagnosticar el síndrome de Peter Pan porque además de que es algo bastante reciente, estamos hablando de que nace en la década de los 80, en 1983, si no recuerdo mal, es un psicólogo que saca un libro que se llama El síndrome de Peter Pan, no está en ninguna categoría diagnóstica a día de hoy, de los manuales que utilizamos tanto psiquiatras como psicólogos, es decir, no existe un diagnóstico diferencial, no existe una lista de síntomas, no existe... Es algo que ha nacido recientemente, que además cada vez se está viendo con más frecuencia precisamente por la sociedad capitalista en la que vivimos, de la inmediatez, que enseguida queremos algo y lo tenemos, que obtenemos un beneficio muy rápido pero muy poco duradero. Todo eso favorece a la creación de adultos con síndrome de Peter Pan. Es decir, esos comportamientos infantilistas que vemos prácticamente, si vemos que una persona tiene esos comportamientos en prácticamente todos los órdenes de su vida, en el personal, en el conyugal, en el laboral, etcétera, pues a lo mejor podemos concluir que tiene ese problema, ¿no? Sí, podríamos, analizando un poquito más, sí podríamos llegar a esa conclusión.
Entiendo que son personas con una capacidad de frustración nula y con una extremada sensibilidad. Muchísimo, de hecho parecen adultos muy felices, pero si escarbas un poquito, lo que hay detrás normalmente suelen ser trastornos depresivos y trastornos ansiosos. Y es por eso. Nosotros hemos hablado durante muchísimos programas sobre educación, sobre niños, sobre trastornos infantiles, y siempre hemos hablado de lo mismo, de la baja frustración, de la baja tolerancia a la frustración y de la baja tolerancia a la espera, y de lo que provoca eso en los niños. Pues en los adultos con síndrome de Peter Pan vamos a encontrar exactamente lo mismo. Podemos hablar de personas también con un gran apego a lo materialista y ciertamente egoístas, es decir, sí, a mí que... Son egoístas, son narcisistas, son niños adultos. Suelen ser arrogantes, muy arrogantes, suelen ser muy inseguros, con una autoestima muy baja, suelen ser adultos muy dependientes, que o bien siguen viviendo con los padres o se han encontrado a su Wendy, que si quieren en otro programa hablamos del síndrome de Wendy. Ah, mira, pues podemos hablar del síndrome de Wendy. Se han encontrado a su Wendy, viven bajo el amparo de otro adulto, pero que realmente no saben valerse por sí mismos. Son adultos que no saben hacer una gestión de banco, por ejemplo, o que si le llega una carta de Hacienda, Dios mío, ¿con esto qué hago? Es que no lo sé, y probablemente ni siquiera haga nada, o la rompa, o la mire, no la entienda y la meta en un cajón, porque ese tipo de responsabilidades no van con él. Es curioso porque da para mucho más, pero precisamente eso es lo que no tenemos, porque se nos acaba el tiempo, así que, si te parece, ya la próxima semana directamente... Directamente hablamos del síndrome de Wendy. De Wendy, vale. Hasta entonces. Muchas gracias. Gracias a ti. Seguimos en un par de minutos.
Dedicamos los últimos minutos del Gran Vía de este martes 12 de septiembre a hablar de los rumores, del daño que pueden hacer con determinados colectivos, y vamos a hablar muy en serio. Ha habido rumores a lo largo de la historia que han provocado miles y millones de muertos, tal cual. Evidentemente, ello llevaría un repaso histórico mucho más sucinto, pero vamos a hablar de una cuestión que ha ocurrido hace escasas horas, como es la presentación en Ceuta de Stop Rumores. Es una plataforma de la que nos va a hablar la representante en nuestra ciudad de la Federación Andalucía Coge. Marina Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. Marina, rumores sobre todo relacionados con la migración, estos del día a día, ¿no? Aquellos de que vienen a colapsar la seguridad social, a hacer cualquier barbaridad con nuestras familias, a destruir nuestro modo de vida occidental, etcétera, etcétera. Es a lo que vosotros os habéis propuesto poner el pie en pared, ¿no? Exactamente. Estos rumores surgen hace 4 años a nivel Andalucía y Melilla. Nosotros empezamos como Federación Andalucía Coge en Ceuta en mayo. Y uno de los ejes principales que queríamos tratar, tras hacer un diagnóstico de la realidad, entrevistarnos con las entidades, ver cómo podíamos complementar ese trabajo y qué hacer con la ciudadanía en general, pues uno de los ejes es la sensibilización, y de ahí estos rumores. Rumores que muchas veces surgen del desconocimiento, ¿no? Del miedo a lo diferente, pero de un miedo que no queremos superar, es decir, no queremos ver qué piensa aquella persona, sino simplemente damos por hecho que todo lo malo viene con ese hombre o esa mujer, pues por el hecho de venir de otro país. Claro, estos rumores principalmente es un conjunto de acciones comunicativas que se dedica a desmontar con datos oficiales, con fuentes oficiales, pues rumores que no tienen base ninguna y que afectan negativamente a la población migrante sobre todo, porque es un poco lo desconocido y lo que a nadie tampoco le interesa como conocer. Hablemos del rumor de rumores. ¿Los inmigrantes colapsan la seguridad social? Pues realmente no es así. Nosotros en la página web estorrumores.com hay una infografía donde se sacan, actualmente hay 6 rumores con el de hoy que hemos presentado de Islamofobia 7, que hay datos contrastados, cifras exactas, donde se ve que no es así. Este rumor de la homofobia del que me hablas. La islamofobia. De la islamofobia, perdón. Sí. ¿Qué dice? Pues hay una confusión entre musulmán, árabe, bueno, y la yihad, y entonces pues se trata un poco de desmontar que todos los musulmanes ni son malos, ni vienen aquí a invadirnos, ni a... Entiendo que lo que dice el sentido común, reforzarlo además con datos. Claro, con datos, y que la gente se forme como agente antirrumor para hacer como de muro de contención de esos rumores negativos para que se sigan propagando. Oye, y Andalucía Coge, la Federación en Ceuta, estos rumores, ¿tenéis sede física, portal web, red social? Estamos en redes sociales, Twitter, Facebook y en la página de estos rumores, que cualquiera puede acceder y descargarse pues una serie de materiales que hay en la página, que está muy completa. Ahora mismo sede física no tenemos, pero no descartamos que de aquí a un tiempo podamos tener. Bueno, pues habrá que consultar de vez en cuando para, como decíamos al principio, poner negro sobre blanco cuestiones que parecen evidentes. Marina, muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias también a todos ustedes. Les recuerdo que dentro de una horita tienen una cita con la mejor información, la mejor crónica informativa este martes 12 de septiembre a las 8 en la compañía de Laura Ortiz. Nosotros volvemos mañana, si les apetece, a partir de las 6 de la tarde. Gracias por la atención prestada y sobre todo sean felices.